¿Qué tal? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a ver el tema de fasores y nos vamos a enfocar hacia cómo se grafican estas funciones seno, coseno que requerimos para resolver sumas o restas de fasores. Es parte de la asignatura de circuitos eléctricos y electrónicos. Primeramente vamos a ver las funciones básicas. Tenemos en la figura 1 la función seno del ángulo y ahí en el eje X está nuestro ángulo, pero está en pi radianes. Entonces nada más recordando, un pi radian son 180 grados. Y bueno, ya vemos que es una función que empieza en 0 grados, tiene una amplitud de 0. En 90 grados, que es pi entre 2, tiene una amplitud máxima, después baja en 3 pi entre 2, tiene una amplitud mínima y después regresa al 0 en 2 pi. La función menos seno de la figura 2 empieza hacia abajo, es como un espejo de la función seno. En la figura 3 se muestra el coseno, que en 0 grados va a tener una amplitud máxima. Si ustedes hacen en la calculadora, bueno, coseno de 0 grados les debe dar 1. Y mientras que en un ángulo de pi entre 2 o un ángulo de 90 grados, la amplitud es 0. Y en la figura 4 tenemos menos coseno, que empieza con una amplitud negativa. Entonces, teniendo en mente estas 4 gráficas, pueden realizar sin problemas la conversión de funciones seno, menos coseno a coseno. En las señales de corriente alterna, los voltajes o las corrientes se representan típicamente en función del tiempo, como se muestra en la ecuación 1. Ahí tenemos un voltaje en función del tiempo, es igual al voltaje máximo, que es la amplitud, por el seno de omega t más phi, donde phi representa el ángulo de fase. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 9 seno de 200t más 90 grados, entonces para graficarlo lo que ocuparíamos es primeramente, colocar esa función seno positiva, como veíamos en las diapositivas anteriores. Aquí está, seno positiva, aquí la identificamos, está en la figura 1. Entonces la dibujamos así como una línea punteada y después, si está sumando, eso lo hacemos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces hacia la izquierda, es decir, como si moviéramos esa función seno, pues la cantidad que está sumando, en este caso 90 grados. Y ahí en la gráfica aparece como una línea naranja. Esa sería la función seno de más 90 grados. Seno de 200t más 90 grados. Entonces el procedimiento de manera general es primeramente identificar la función tomando en cuenta el signo correspondiente. Bueno, si es seno, menos seno, coseno o menos coseno. Después vamos a dibujar la función como si tuviéramos un ángulo de fase de 0 grados, ¿sí? Así como lo dibujamos aquí, es una función seno positiva con un ángulo de 0 grados y aparece como línea roja punteada. Tercer paso, si el ángulo de fase es positivo, significa que la función se adelanta. Entonces se dibuja hacia la izquierda, ¿sí? Entonces vemos aquí en nuestro voltaje es seno de 200t más 90 grados, entonces ese más 90 grados significa que está adelantada. Quiere decir que el seno, es decir, la gráfica que tenemos en línea punteada roja, la movemos hacia la izquierda la cantidad de grados que viene ahí, es decir, 90 grados. Y bueno, en el caso de que el ángulo de fase sea negativo, se hace algo semejante, pero se mueve hacia la derecha la cantidad de grados que se indique. El fasor, se utiliza para simplificar operaciones. Por ejemplo, si queremos sumar, restar, multiplicar o dividir voltajes, en corriente alterna, pues lo pasamos a una representación fasorial. Por ejemplo, ahí tenemos voltaje en función del tiempo es igual a 12
coseno de 355t menos 135 grados. Entonces, de manera fasorial, lo que hacemos es nada más tomar la amplitud, que en este caso sería 12, y el ángulo de fase, que en este caso es menos 135 grados. Ahora, algo muy importante es que la función debe ser coseno y la amplitud debe ser positiva. En caso de que no tenga esta forma, lo que hay que hacer es convertirlo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos un voltaje en función del tiempo que es menos seno de 610t menos 30 grados. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es primeramente dibujar la función correspondiente, en este caso menos seno. Aquí la tenemos del lado derecho, la función menos seno. Ahí todavía sin ningún ángulo de fase. Y después, como lo tenemos que pasar a coseno positivo, tenemos que identificar dónde está el pico característico de esta función coseno. Aquí si vemos la ecuación de la derecha, tenemos dos picos, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha, pico hacia arriba, ¿sí? Entonces tomamos el más cercano, que aquí sería el que está a la izquierda por un ángulo de pi entre 2. Exactamente en menos pi entre 2 está el pico característico de la función coseno. Entonces quiere decir que esa es la cantidad de grados que diferencian, bueno, la función menos seno y la función coseno, 90 grados. De tal manera que tenemos que si sumamos esos 90 grados, lo vamos a convertir a función coseno. Entonces menos 10 seno de 610t menos 30 grados es igual a 10 positivo coseno de 610t menos 30 grados más 90 grados. ¿Por qué más 90? Porque tenemos que correr el eje Y 90 grados hacia la izquierda para que sea una función coseno. Entonces, acuérdense que la función coseno empieza en 0 grados, un máximo, pero aquí empieza del lado izquierdo el máximo a 90 grados. Entonces, por eso, si va hacia la izquierda, tenemos que sumar esa cantidad de grados. Entonces aquí sumamos 90 grados y con esto ya convertimos la función coseno, sería 10 coseno de 610t más 60 grados, y eso ya lo podemos representar en forma fasorial como 10 con un ángulo de 60 grados. Para hacer la suma de fasores, pues lo que tenemos que hacer es convertir de coordenadas polares a rectangulares. Por ejemplo, aquí tenemos 15 con un ángulo de 120 grados más 21 con un ángulo de 260 grados. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Multiplicando por coseno. Con eso se saca la componente en x, por ejemplo 15 coseno de 120 grados. Y para obtener la componente en y es 15 por seno de 120 grados en este caso. Ahora, para diferenciar la x y la y, a la x no le agregamos nada, pero en la y le agregamos la j, que eso significa, bueno, que es lo que está entre llavecitas en el 15 seno de 120 grados y en el j 21 seno de 160 grados. Eso significa que esos términos se van a sumar, mientras que son los valores imaginarios, y por otra parte los valores reales se van a sumar. En este caso el resultado de 15 coseno de 120 más 21 coseno de 260 grados. Entonces ya tenemos aquí el resultado, menos 11.14 menos j 7.68. Ahora ese casi ya es el resultado, pero hay que convertirlo nuevamente a forma polar. Entonces lo que tenemos que hacer, primer paso, pues sería dibujar. Ahí se ve en verde la componente en x, menos 11.14, y la componente en y, menos j.768. Y eso nos da el fasor que está dibujado en rojo. Entonces, lo que requerimos es su amplitud, ese de la flecha roja, que es la amplitud del fasor, y el ángulo sería lo que está en azul, el ángulo que está en azul. Entonces, como observamos, está en el tercer cuadrante, y si vemos el ángulo
en naranja son 180 grados. Y si calculamos el ángulo que está en morado y sumamos el ángulo naranja y el ángulo morado, nos da el ángulo azul, que es el que requerimos. Entonces lo que vamos a tomar es el valor absoluto de nuestras componentes en X y en Y, y a eso le vamos a sumar 180 grados. Entonces aquí está. La amplitud, pues simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, eso nos da 13.53, y el ángulo sería la tangente inversa de Y entre X, valores absolutos, y como nos queda en el tercer cuadrante, le sumamos 180 grados. Y finalmente lo representamos en forma fasorial, que sería la amplitud 13.53 y el ángulo 214.5 grados. Ahora, como es mayor a 180 grados, otra forma de representarlo sería restar 214.5 menos 360 grados, y ese también sería un valor válido de un ángulo. Pero nos quedaría negativo, pero con un valor menor a 180 grados. De cualquiera de las formas es correcto. Bueno, entonces es todo por esta ocasión. Hasta la próxima.